Empezamos a grabar y vamos entonces a compartir. Hoy vamos a continuar el capítulo 3. Dígame si se ve, animales celomados. Ya va. Confirme por favor que se ve. No, profe, aún no. Sigue cargando. Sigue cargando, yo veo. Eric, todavía nada. No, profe, está en negro. Sale que José Alío ha empezado la opción de compartir pantalla. Sale en negro. Pero ahí los estoy viendo yo a ustedes. Y ahora sí. Ya, profe, ya se ve. Okay. Bien, sí, lo que pasa es que lo que me interesa es que se vea en grande. Vamos a ver si la logro poner más grande. Dígame si ahí lo están viendo, pues yo, en teoría deberían estarlo viendo. Sí, profe, sí. Ya, ok, entonces vámonos. ¿Qué son animales segmentados? La segmentación, también llamada metamerismo, es una propiedad de los animales cuyos cuerpos están longitudinalmente divididos en series repetidas de unidades o segmentos. La podemos observar en anélidos, crustáceos y también en cordados como nosotros mismos. Así, los animales segmentados tienen un acrón anterior, un pigidio posterior y segmentos corporales intermedios. El acrón y el pigidio no se consideran segmentos, sino que son el extremo terminal y el extremo posterior. El pigidio contiene el ano. En el caso de un anélido, pues el pigidio pues tiene el ano. En el caso de un camarón será el telson. La estructura final del abdomen es el telson. Los animales, como un camarón, por ejemplo, podemos claramente ver los segmentos en el abdomen y en el caparazón. Pero, ¿qué diferencia el caparazón del abdomen en los camarones? Piensen en un camarón, véanlo desde el punto de vista de las patitas. Las patitas aparecen segmentadas en el caparazón del camarón. Ya va, todos han comido camarón, así que estamos hablando de algo que es común para todos ustedes. Entonces, ¿qué diferencia tiene el caparazón del camarón del abdomen del camarón? ¿Cuál tiene los segmentos más definidos? La parte del caparazón. El caparazón. A ver, ¿están de acuerdo los demás compañeros? Piensen cefalotórax y abdomen. El cefalotórax sería la parte anterior del camarón. Tiene los ojos, tiene el rostro y tiene un cuerpo unido, donde aparece como si fuera una sola estructura. Sin embargo, cuando lo volteamos, vemos que aparece una segmentación que en el cefalotórax no lo vemos. Han volteado un camarón por debajo y le ven que cada patita está pareada y parte de un segmento. Es decir, que el camarón inversamente, en la parte inferior, está claramente segmentado en el cefalotórax, así como en el abdomen. Pero por la parte de arriba vemos que los segmentos se han unido y han formado el cefalotórax. Por eso le llamamos cefalotórax. En el caso de una artemia, la segmentación la vamos a ver tanto en el cefalotórax como en el abdomen. Los crustáceos más primitivos van a tener una segmentación más definida. En la medida que han evolucionado, pues se han ido especializando. Esto se entiende, ¿verdad? Es evidente la segmentación de los crustáceos más primitivos, y como los crustáceos más avanzados se han empezado a unir los segmentos para adquirir cierta especialización. En anélidos lo podemos observar con más facilidad.
Por ejemplo, el anélido que más comúnmente vemos, la lombriz de tierra, pero en cordados han quedado observables en el esqueleto axial, los músculos, los nervios. El segmento más joven suele estar próximo al pigidio, así que el más viejo está cerca de la cabeza. Es decir, que el animal va creciendo en la medida que se van formando segmentos y el segmento, pues, el pigidio es de donde se originan los próximos segmentos, por lo tanto el más joven está pegado al pigidio y el más viejo está pegado a la cabeza. La segmentación facilita la organización para la especialización funcional de partes del cuerpo. La podemos ver en los gusanos anélidos, donde una porción del cuerpo se destina a la reproducción, el epitoque. Ellos en castellano. Joven. En el libro usan la traducción de epitoque como epitoco. Voy a corregir, lo que pasa es que en inglés. Profe, hay algunos compañeros que están esperando para entrar. Sí, ya los voy a, ya los admití, pero por alguna razón tienen dificultades. Déjame, entonces paro de compartir y me voy a ver qué pasó. No hay ninguno, ya los admití todos. Vuelvo a compartir. Al menos no tengo nadie en cola, ¿eh? Ok, entonces hacemos la segmentación, facilita la organización para la especialización funcional de partes del cuerpo. La podemos ver en gusanos anélidos donde una porción del cuerpo se destina a la reproducción. El epitoco. Yo lo trabajo como epitoque, pero en el libro aparece como epitoco, así que le pongo epitoco. Al respecto, Clark desarrolló la teoría excavadora, mediante la cual explicaba que los organismos segmentados eran más eficientes excavando que los no segmentados. Se supone que el origen de los animales segmentados se asoció al tipo de vida excavador. Nosotros vimos cuando fuimos a la playa los platelmintos silvestres, como las planarias, que ellas viven debajo de piedras o sobre piedras, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Para verlas tuvimos que levantar las piedras, ¿no? Pero cuando porque la marea está baja, pero cuando la marea está alta, me imagino que esos animales están tanto en la parte inferior como en la parte posterior de la piedra. Lo importante es que no están metidos dentro del sedimento. Pero cuando uno toma un tamiz y una pala y toma un poco de sedimento en una playa fangosa o una playa arenosa, la cantidad de organismos que va a obtener es bastante alta. Es decir, el ambiente sedimentario es un ambiente rico en protección, tiene muchos escondrijos entre las partículas de sustrato, es rico en comida y es un ambiente, pues evidentemente, ocupado por gran diversidad de organismos, lo cual puede estar justificado por dos cosas: la posibilidad de protección de depredadores y la abundancia de comida que permite esas biomasas tan altas de organismos en ellos. Entonces, no hay duda que el ambiente sedimentario porque vive en el sedimento, no necesariamente porque coma sedimento, es una condición importante, y en la evolución de los organismos aparentemente pues tuvo mucho que ver en el surgimiento del metamerismo y en el surgimiento del celoma. Vamos a repasar algo que ya vimos en la clase anterior,
que llamamos celoma. Vemos a la derecha un platelminto que no tienen cavidad corporal salvo el tubo digestivo, la cavidad digestiva. Tenemos entonces la pared corporal sin cavidad entre la pared corporal y el tubo digestivo, y el tubo digestivo que es un espacio ocupado por la comida, y en el caso del platelminto pues no tienen ano, salvo en algunos platelmintos muy especializados, los policládidos, que eso sí tienen ano, pero por lo general los platelmintos o carecen de aparato digestivo completamente, como los parásitos, o siempre no tienen ano y expulsan los residuos no digeridos por la boca. En el caso de los pseudosalomados, los gusanos como los nemátodos, la cavidad corporal está parcialmente recubierta, pero no completa por el tejido derivado del mesodermo. Vemos entonces que hay una cavidad externa, tiene la pared corporal pintada en azul, derivada del ectodermo, la pared anaranjada o rosada, que es la pared que cubre el pseudoceloma, y el intestino pues no tiene ninguna cobertura, solamente el tubo digestivo. Finalmente, vemos en la lombriz de tierra un animal celomado. Tenemos entonces una pared corporal derivada del ectodermo, el intestino derivado del endodermo, y un celoma completamente recubierto por tejido que derivó del mesodermo. No deriva ni del ectodermo ni del endodermo, sino del mesodermo, y está dividido en dos segmentos. Vemos que hay un septo que divide el celoma en dos cavidades. Entonces, todos los organismos celomados van a tener esta característica en el borde externo de la pared corporal, de la cavidad corporal, y el borde interno que cubre los intestinos y el material visceral está recubierto por un tejido que deriva del mesodermo. Se supone que esto tuvo que ver con una ventaja adaptativa que les permitía a los animales excavar más eficiencia que otros organismos segmentados. Los anélidos están divididos en tres clases: la clase poliqueta, oligoqueta e irudinia. Polis, muchos, oligo significa pocos, irudinia es otra cosa, ¿no? Vemos aquí los poliquetos están divididos en dos grupos: los poliquetos errantes, que son los que se mueven, algunos son muy bonitos, otros son bastante peligrosos y unos muerden duro además, ¿no? Tienen unas mandíbulas tremendamente poderosas y pueden infligir una mordida bien dura, ¿no? Hay que tener cuidado con los poliquetos tubícolas, particularmente. Por favor, los micrófonos, para no interrumpir la clase. Todos cierran los micrófonos. Seguimos con los micrófonos abiertos, por favor. Verifiquen quién tiene el micrófono abierto. Bueno, arriba a la derecha vemos un gusano tubícola, al medio y al fondo dos gusanos tubícolas de una belleza impresionante. En los oligoquetos, el otro grupo, son los familiares lombrices de tierra, que todos lo conocemos. Vemos que la lombriz tiene unas estructuras dedicadas a la reproducción, el clitelo, y abajo a la derecha unos oligoquetos de agua de la familia Tubificidae, que son muy importantes en los sistemas dulceacuícolas como lagos y ríos, donde los tubifícidos pues, pueden constituir una abundante fauna y constituir pues, un alimento importante, y participan de manera determinante en el reciclaje de los sedimentos. Igualmente la lombriz de tierra, pues la presencia de muchas lombrices es evidencia de un suelo rico, un suelo aireado. La lombriz consume el material sedimentario, lo ingiere, digiere parte del material y lo expulsa
ella ingiere sedimento y de esa manera pues se mantiene en reciclaje el sedimento. Por eso el beneficio de los oligoquetos es evidente en los sistemas terrestres y dulceacuícolas, en los sistemas marinos, pues son unos depredadores importantes, así como ayudan a reciclar el sustrato. En algunos sistemas como el que vimos en la playa de Barbasquillo, los tubos de los poliquetos pues forman una pared. Entonces ellos crean sustrato y lo cual beneficia a otros organismos en esa zona, ¿no? Finalmente los iridinios, estos grupos lo vamos estudiando en particular. Hoy vamos a estudiar los poliquetos solamente. La próxima clase, que es mañana, vamos a trabajar con los oligoquetos y los iridinios para concluir esta parte. Vemos que las sanguijuelas pues tienen una característica muy particular, que es que se fijan con una ventosa posterior y en la punta pues en el extremo oral tienen unos garfios, con lo cual se fijan al hospedero y extraen pues material ya sea del epitelio o sangre. Hubo una época no hace muchos años, ¿no?, donde los médicos recomendaban sangría a las personas y usaban irudinios, sanguijuelas, para colocársela a las personas en los brazos, en las piernas y forzar a una sangría. El animal muerde y introduce una sustancia que hace que la sangre no coagule y provoca pues una sangría de la persona. Realmente ya esta técnica se usa muy poco en medicina, aunque tengo familiares que producen mucha hemoglobina y rutinariamente cada pocos meses, cada 4 o 5 meses, tienen que ir a donar sangre. Entonces, en estas personas que producen mucha hemoglobina, se corre el riesgo de tener una obstrucción de los vasos sanguíneos, y por eso recomiendan que donen sangre más a menudo que las personas que no tienen este problema de producción de exceso de hemoglobina. Bien, vamos a hablar de la morfología de los oligoquetos, de los anelios, usando el poliqueto como ejemplo, ya que esta estructura, las estructuras que vamos a estudiar, pues se van a parecer mucho, tanto en irudinios como en oligoquetos y poliquetos. Cuando me tocó disecar un irudinio, era realmente un problema, ¿no? Mientras uno diseca una lombriz de tierra o un poliqueto con facilidad, el irudinio tiene un parénquima que rellena gran parte del cuerpo y hace muy difícil la disección. Así que, lamentablemente, pues no podemos disecar nada, salvo haberlos visto, como los vimos en la playa de Barbasquillo, aunque vimos pocos poliquetos, más bien vimos algunos tubos que vamos a ver hoy en clase en la parte de alimentación. Entonces vemos que el poliqueto pues está dividido en segmentos. Tomemos un primer segmento, vemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Tomemos el segmento más izquierdo, vemos que tiene una cutícula que rodea a todo el cuerpo. Esta cutícula es una cutícula protectora. Muchas veces la cutícula está formada por placas que le dan iridiscencia, es decir, cuando la luz le pega, transforma la luz en los colores primitivos, la luz blanca la transforma en colores y se ve muy bonito el gusano, ¿no? Entonces, por debajo de la cutícula, o sea, la epidermis, ¿no? La epidermis está recubierta con una cutícula que es la que le da esa coloración iridiscente tan bonita a muchos gusanos. Debajo de la epidermis vemos que hay entonces una capa de músculo circular, que es lo que permite contraer. Cuando el músculo circular se contrae, el animal pues se expande. Debajo del músculo circular tenemos los músculos longitudinales,
y son los que permiten pues, contraer longitudinalmente el animal. Es decir, que cuando el músculo circular se contrae, el animal se expande, cuando el longitudinal se contrae, el animal se contrae también. Vemos que, lo vimos en la figura anterior con los oligoquetos, aquí vemos que el celoma está dividido en dos segmentos aislados, el segmento izquierdo que forma el septo y el segmento derecho. Vemos el del tubo intestinal recubierto por un epitelio que, como decíamos, que el celoma pues está recubierto completamente por un epitelio. Vemos dos tubos laterales en el septo celomático, que es el nefrostoma, el nefridio, que es el aparato purificador del líquido celomático, se origina en cada segmento y expulsa el líquido. Aquí vemos el nefridio a la derecha y el nefridioporo, ¿no? Entonces, cada segmento tiene un par de nefridios. Vemos también un cordón nervioso en la parte ventral que puede ser único o puede ser apareado. Vemos arriba un vaso sanguíneo dorsal y debe haber también entonces un vaso sanguíneo ventral que no lo estamos viendo bien en la figura. Vemos que a ver, ¿qué más se ve aquí? La epidermis, músculo circular. Ok, vaso sanguíneo dorsal, el septo, el intestino, que ya, esas son todas las estructuras que nos permite ver en esta imagen. Vamos ahora a ver en esta otra un corte transversal. Aquí vemos, esto es un ereis es un gusano poliqueto errante, o sea, errante que significa que se puede desplazar. Vemos que algo que no estamos viendo antes eran los parapodios, o sea, los pies laterales. El parapodio aquí lo vemos unido, formando una sola estructura, pero que se me divide en neuropodio y notopodio. Noto significa trasero, dorsal, y neuro porque está pegado al canal neural, que solamente es ventral, pues lo llamamos neuropodio. En algunos poliquetos el parapodio va a estar dividido completamente en neuropodio y notopodio. Vemos que también tiene setas. Las setas pueden tener estructuras en la punta, y estas estructuras pues son carácter taxonómico. Según el grupo, según la familia, pues vamos a tener que poder identificar la familia por el tipo de seta que tiene. La base de las setas es una estructura más rígida, como es la cícula, y la cícula está conectada con los músculos podiales, lo vemos aquí transversales, que son las que van a permitir el movimiento del parapodio, ¿no? Justamente estos organismos tienen, los errantes tienen una musculatura bien desarrollada que le permite mover los parapodios y de esa manera pues desplazarse. En el caso de la lombriz de tierra, no tiene parapodio, el movimiento ocurre como el de una culebra. En el caso de los poliquetos errantes, no solamente tiene la posibilidad de desplazarse por movimientos segmentados, contrayendo los músculos longitudinales de una manera diferente, los de la derecha a los de la izquierda. Esto le permite que el animal se desplace como una culebra, sino que los errantes también tienen parapodios. Y son, en este caso, pues les permiten una capacidad natatoria. Hay algunos poliquetos que nadan. Los poliquetos que viven en tubos, pues obviamente tienen los parapodios muy poco desarrollados. Así que el sistema de vida de los poliquetos condiciona enormemente su morfología, pero estamos viendo los grandes detalles de la morfología de los anélidos usando los poliquetos y un poliqueto errante, porque si viéramos un poliqueto tubícola, pues tendríamos que los parapodios serían mucho más reducidos, y como no se mueven, o sí se mueven, pero no nadan, pues tienen una morfología más bien
equipada para vivir dentro de un tubo. Aquí vamos a ver de nuevo pues, la epidermis, los músculos circulares externos, el músculo longitudinal interno, el seno sanguíneo intestinal. Vemos que hay un vaso sanguíneo dorsal, un vaso sanguíneo ventral, como les había dicho antes, y debajo del vaso sanguíneo ventral tenemos los ganglios segmentados, y dos cordones nerviosos que van a lo largo de todo el organismo. Luego vemos, hay un seno que llamamos el seno sanguíneo intestinal. Como la digestión ocurre en el intestino, la digestión es externa, extracelular, las sustancias pasan al seno sanguíneo y de aquí difunden hacia el vaso sanguíneo dorsal y el ventral, con el cual está conectado el seno sanguíneo. Es decir, que el alimento, pues, el alimento digerido se transfiere pues, a todo el cuerpo del organismo a través del sistema circulatorio. Y cada segmento, como vimos antes, tiene un par de nefridios que permite liberar las sustancias nitrogenadas del celoma. Vemos que entre músculo y intestino pues está el sistema completamente recubierto del sistema del seno sanguíneo, que es lo que va a recibir el alimento digerido y va a permitir pues que se difunda por todo el cuerpo, pero para que llegue a los músculos va a atravesar el celoma. Así que el líquido celómico, así como la sangre del poliqueto o del anélido, pues va a permitir el tránsito de las sustancias nutritivas. Aquí vemos un esquema longitudinal del anélido. De nuevo, aquí dejé que usé una... Ok, entonces aquí tenemos un esquema longitudinal ahora. Vemos que la cabeza, el elemento extremo, supuestamente no lo consideramos el pigidio, y la cabeza y el prostomio no se consideran segmentos. Los segmentos son los que están intercalados en el cuerpo. Ahí lo dice claramente que son los segmentos, ¿no? Y vemos la zona de crecimiento. Entonces, arriba tenemos entonces las antenas, los ojos. En algunos organismos están altamente desarrollados, en otros pues muy poco desarrollados. El cirro tentacular son estructuras sensoriales más desarrolladas en organismos depredadores y menos desarrolladas en organismos filtradores. La boca está pues ínfera, está localizada en la parte posterior, en la parte inferior del cuerpo. El peristomio, peri significa alrededor de la boca. Vemos entonces en el cordón nervioso hay un cerebro o un ganglio central concentrado en la parte anterior, como habíamos visto también en los platelmintos y en los nematodos. Y la cefalización aquí está bien desarrollada. Vemos que el cordón nervioso es doble y se extiende a todo lo largo del cuerpo, pero vemos que a nivel de cada segmento hay un par de ganglios. ¿Se les parece o no a la columna vertebral nuestra? ¿Qué me dicen? Piensen en la columna vertebral de los vertebrados, o de la nuestra propiamente. De cada vértebra, ¿cuántos nervios parten? Gente, respondan, porque me sorprende que esta cosa no la vayan a... O sea, es que no lo puedo creer que no lo vayan a saber, porque ustedes en el bachillerato lo estudiaron. Eric, ayúdame. Cuando uno recorre la columna vertebral desde el atlas, que es la última vértebra pegada al cerebelo, hasta
la cola, lo que fue cola y que luego la perdimos en el desarrollo embrionario. Ahí tenemos un montón de vértebras. De cada vértebra, ¿cuántos nervios salen? No lo sé, profe. Ok, pero tíralo a pegar, pues. Supuestamente nos derivamos de un organismo segmentado. Entonces, en la columna vertebral nuestra vemos una perfecta segmentación que empieza en el cerebro y termina en ¿cómo se llama el último hueso de la columna? A mí se me olvida. El coxis. Sí, el coxis. O sea, la cadera es la cadera. Tiene los dos grandes huesos que sostienen, a lo cual se inserta la cabeza del fémur. Pero entonces la columna vertebral, la parte, el esqueleto axial nuestro empieza en la cabeza, en el atlas, que es la primera vértebra, y termina en el coxis, que el coxis también está segmentado y supuestamente era la cola, pero la cola quedó reducida a esa porción tan pequeña de nuestro cuerpo. Pero luego de cada vértebra salen un par de nervios. Entonces, vemos aquí que en nuestro cuerpo, y en el caso del nemátodo que estamos viendo acá, nemátodo quiere decir el anélido, tenemos una segmentación y de cada segmento pues tenemos un par de ganglios. ¿Cuántos riñones tenemos? No me diga que no lo ves. Bielka, no me digas que no vas a poder responder eso. 2. 2. Hemos podido tener N, pero siempre un par por cada segmento. Sin embargo, los riñones han quedado reducidos a 2. Igualmente, las glándulas suprarrenales tenemos 2. Pero vemos que testículos tenemos 2, ovarios tenemos 2. Es decir, que es posible, en los aneles más primitivos, tenemos que cada segmento tiene un par de nefridios, un par de gónadas, un par de ganglios. En los más avanzados tenemos que esto se ha ido reduciendo y la parte reproductora, si bien se mantienen los nefridios en cada segmento y en los ganglios del cordón nervioso, la parte reproductora se ha ido concentrando en algunos segmentos y en otros no. Igual que la parte dedicada a la captura ha aumentado la cabeza, varios segmentos se han fusionado para formar la cabeza del animal y eso pues le da características especiales, pero vemos que los animales, los anélidos más diferenciados, las funciones se han ido especializando, los segmentos del cuerpo se han ido especializando y por supuesto han ido perdiendo las propiedades, han tenido propiedades características. Bien, a la derecha vemos entonces los nefridios, vemos como cada segmento tiene un nefridio, vemos el celoma dividido en segmentos también, o sea, el celoma de cada segmento está separado. Ok, vemos el ano, la zona de crecimiento, los ganglios segmentados, las setas, etc. Bueno, ya lo vimos antes, ¿no? Bien, entonces, un resumen de los anélidos es que son animales segmentados de tipo vermiforme, así como un gusano. Una característica notoria es la segmentación o metamorismo, puede desarrollarse como una adaptación para la excavación peristáltica en sustratos blandos. ¿A qué llamamos peristáltica? ¿Cómo ocurre el movimiento en nuestro intestino? Ayúdenme. Oye, tienen que participar, señores, porque si no se van a fastidiar en clase.
Piensan, el intestino se contrae todo simultáneamente o se contrae progresivamente, y lo cual ayuda a que el alimento se vaya desplazando en el intestino. Progresivamente. Ok, entonces eso se llama peristalsis, donde comienza una contracción, pero no es uniforme, sino es progresiva. Los compartimientos celómicos son estructuras segmentadas primarias que aíslan localmente los cambios de presión. Como resultado, minimiza la complicación muscular durante la excavación peristáltica. Las setas segmentarias incrementan la tracción en el sustrato. O sea, puede que los anélidos no todos tienen parapodios, pero todos tienen setas. Una cutícula fibrosa cubre y protege el cuerpo. Los sistemas nerviosos de circulatorio y excretor son segmentados, acomodan la segmentación primaria a la de los compartimientos celómicos para el mantenimiento de los sistemas, y el digestivo típico es un tubo recto que se expande a lo largo del cuerpo, desde la boca anterior hasta el ano posterior. Bien, vamos ahora a ver los poliquetos, vamos a ahondar un poco más en los poliquetos. Aquí vemos un poliqueto errante, un Nereis. Lamentablemente no vimos Nereis, pero vimos otro poliqueto en el caso, en el grupo que fue a la playa Barbasquillo. Vemos arriba a la derecha los cirros, el palpo, la boca es ventral, y el peristomio, pues, que rodea a la boca. Tiene unas mandíbulas que se proyectan cuando el animal, como un animal depredador, cuando el animal va a capturar algo, fíjense como la faringe se proyecta por encima de los para arriba, vemos el palpo y la boca cerrada. Pero cuando se va a proyectar, vemos el par de mandíbulas con un par de dientes. Pero esos dientes pueden tener cada uno medio centímetro. Es decir, que si el poliqueto me agarra, me va a morder duro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando uno manipula estos bichos, ¿no? Este animal puede tener a lo mejor 15 centímetros, o sea, no es nada despreciable el tamaño que tiene, ¿no? Entonces vemos los parapodios, vemos que han hecho una disección del animal, vemos el esófago a lo largo del animalito, los ciegos esofágicos, vemos los nefridios, cómo se abren en cada segmento, vemos los vasos ventral y el vaso dorsal cuando si logramos hacer la disección. Vemos aquí las setas, como la punta de la seta puede ser simple. A la derecha vemos un parapodio con setas simples. A la izquierda, en el A tiene setas donde la punta es distinta de la base. En la parte C vemos setas aserradas, y en D vemos una seta con una morfología bastante diferenciada. Entonces, este diferenciamiento de las setas me permiten diferenciar la familia. Clasificar poliquetos es bien complicado, pero no imposible. Entonces, hay estructuras que uno puede tomar, las pone al microscopio, o sea, agarras un parapodio, lo separas del cuerpo, lo montas en el microscopio, y bueno, si es errante o si es tubícola, pues ya te ayuda a separar el grupo de animales, y luego por las setas podemos nosotros ayudar a identificar los poliquetos, ¿no? Como son tantas familias, son como casi 90 familias, pues algunas son muy fáciles de distinguir, otras son bien complicadas, ¿no? En la alimentación de los poliquetos, ya va. ¿Qué hora es, por favor? Para que no se nos pase la hora. ¿Alguien me dice la hora? 3:38. Ah, ok, todavía tenemos 20 minutos. A la izquierda, arriba, vemos el glicera. Miren la cabecita de glicera arriba a la derecha, así como veíamos el Nereis, que es una cabeza nada llamativa, es una puntita apenas. Aquí vemos el prostomio, pero cuando el animal va a capturar su presa, salen 4 garras y una
una mandíbula bien grande, casi 10 veces mayores que el prostomio, que se proyecta y vemos que tiene entonces un conducto de la glándula de veneno, además de venenoso, tiene entonces un casi no lo puedo distinguir porque no lo puedo leer con estos lentes. A ver, me cambio los lentes para poder leer. Ok, entonces tenemos una glándula de veneno pegada a cada mandíbula. Tenemos un epitelio glandular, el esófago y la luz de la faringe. Evidentemente, estos animales pues, son capaces de ingerir organismos bastante grandes y esa mandíbula, la mandíbula es flexible. El esófago se va a expandir para poder ingerir el animal que haya capturado. También hay que tener cuidado con los glicéridos porque obviamente no tienen mandíbula. El animal no es que sea muy grande, pero puede tener 5 centímetros de longitud. Aquí vemos que tiene 5 milímetros, claro, pero cuando digo 5 milímetros, la tendría 1, 2, este animal puede tener como unos 10 centímetros. Los glicéridos viven en fango y se mueven igual que un nereis. Y cada tanto tiempo pues lanza la mandíbula, que impresiona. Cuando lo vi por primera vez, pues no, me llama muchísimo la atención que un animal tan finito logre lanzar al exterior una mandíbula de ese tamaño, ¿no? Y todo funciona por presión hidrostática. Bien, vamos ahora a la anfitrite. La familia Amphitritidae, creo que está mal escrito, es Amphitritidae. Anfitritidae. Ok, la familia Amphitritidae, ellos viven en tubos, viven enterrados en el fondo y producen un montón de tentáculos. Lo que uno ve realmente es una matita de branquias, como una especie de pelusa, que parece más bien una alga, y de la cual sale un montón de tentáculos. Evidentemente, este animal pues se alimenta de sedimentos, él lanza sus tentáculos a lo largo, alrededor del tubo donde vive, y los tentáculos captan presas y se enrollan y luego lo lleva a la boca del animal. El animal pues tiene parapodios, con lo cual él logra, cuando siente que hay un peligro, él enseguida se entierra. El espiónido que vemos aquí a la derecha pues se va a parecer mucho al anfitrite y tenemos entonces los palpos que sobresalen del tubo. Es un tubo que está formado con trocitos de arena y cuando el animal capta las partículas, pues tiene un grupo de cilios que lo llevan hacia la boca. El sabélido es un poliqueto filtrador. Ahí vemos que la radiola es un derivado de los palpos, tiene un tubo que forma con arena y vemos cómo los cilios permiten un movimiento del agua que parte de abajo hacia arriba, de tal manera que filtra, y luego tiene entonces en la base del palpo unos cilios que llevan el alimento hacia la boca. Aquí vemos entonces a la derecha en el espionio vamos a ver el palpo y el surco ciliado, que es el que permite que el alimento se traslade hacia la boca del organismo, ¿no? El ovínido. El ovínido fue el que vimos no llegamos a ver el animal porque lo que veíamos era el tubo. Y se acuerdan que el tubo, los compañeros que me pudieron acompañar, el tubo tenía trocitos de plástico, pedacitos de bolsa, alambres, es decir, lo que el animal veía a su alrededor, él lo usaba para formar el tubo que vemos aquí con su orientación hacia abajo.
Los ovínidos tienen esos palpos también bien notorios y lo que vemos a la derecha, cubiertos y se forman como una especie de ramas, son las branquias de estos organismos. No todos los poliquetos tienen branquias, algunos son tan pequeños que simplemente no requieren branquias. La superficie del cuerpo es suficiente para el intercambio de oxígeno entre el exterior y el celoma. Entonces el celoma está actuando no solamente para la conducción de material nutritivo, sino también para la conducción del oxígeno y de los productos nitrogenados que son llevados hacia el nefridio. Los ciclos de vida. Creo que es la última. Hay algunos animales, algunos poliquetos, que viven en su tubo. Ellos tienen su reproducción, la mayoría son dioicos. Ocasionalmente se han descubierto algunos poliquetos hermafroditas, la mayoría son dioicos, o sea, son machos y hembras. Ellos producen los huevos y espermatozoides derivados del epitelio que rodea el celoma, y el huevo se localiza y se resguarda en el celoma. Una vez que el animal está maduro, la manera como el animal expulsa los huevos y los espermatozoides puede ser a través del nefridio, o hay algunos poliquetos que tienen un gonoporo por el cual los huevos y los espermatozoides logran salir hacia el exterior y la fecundación es externa. En algunos casos el animal se revienta, literalmente se revienta. Cuando la hembra libera una sustancia que funciona como una feromona y induce a que el macho libere los espermatozoides, pero cuando son animales que se revientan, pues explotan. O sea, más de una vez me pasó que por no limpiar la cápsula de Petri, estaba poniendo un poliqueto detrás de otro, y cuando ocurría que había quedado restos de un poliqueto que estaba maduro, y ponía otro poliqueto, yo sí notaba que el animal empezaba a contraerse y eventualmente se reventaba y me bañaba la cara, el microscopio, la mesa. Es decir, que realmente es una explosión de amor, ¿no? Pero eso ocurre pues en la naturaleza. El animal muere, pero su cuerpo literalmente se revienta y libera los espermatozoides y libera los óvulos, los cuales van a fecundar en el agua. El cigoto va a formar una larva trocófora, y la larva trocófora pues va a nadar libremente en el plancton hasta que surge un juvenil, y el animal pues ocupa posteriormente el ambiente donde va a vivir. En el sustrato, ¿no? Ya sea que es un poliqueto tubícola o un poliqueto errante. Entonces, en algunos animales, como este que estamos viendo, en Nereis rorata, forman un epitoco. Es decir, puede que una parte del animal se desprenda. Fíjense como la parte lateral inferior del animal tiene mayor cantidad de parapodios natatorios. La parte de arriba tiene parapodios ambulacrales, es decir, que le permiten desplazarse en el sustrato, mientras que los que vemos a la parte de abajo están más orientados a la parte natatoria. Durante ciertas fases lunares, aunque eso no está bien demostrado, el animal se desprende a la parte posterior del animal y empieza a nadar y se va a la superficie, donde se va a unir a unas aglomeraciones de otros poliquetos que hacen lo mismo, y ocurre la reproducción en la superficie, lo cual le da mayor posibilidad de fecundarse, de que los machos y las hembras pues consigan pareja, y los huevos pues van a formar las larvas trocóforas que van a quedar en el plancton formando pues y se van a diseminar con las corrientes marinas en el plancton. Entonces, esto se llama epitoco. El animal pues
la parte superior, la parte anterior pues sigue viviendo y eventualmente pues va a regenerarse. La capacidad regenerativa de los poliquetos es muy alta, como ya lo habíamos visto también, o lo habíamos comentado en las lombrices de tierra. Uno puede tomar una lombriz de tierra, la pica en 5 pedazos y voy a terminar en 5 lombrices. Igualmente pasa aquí. O sea, el animal tiene una totipotencialidad de la célula bastante desarrollada y la parte faltante pues va a formar el pigidio, y el pigidio va a formar los siguientes segmentos que le van a restituir el animalito completo. Bueno, allí debe haber muchas dudas, pero vemos que los poliquetos pues tienen una diversidad de formas muy grandes, ocupan un papel fundamental en los ecosistemas por el reciclaje de nutrientes, por el control de las comunidades, sobre todo los que son depredadores, los que son filtradores, pues van a extraer material del plancton y pues y a su vez los que son tubícolas pues pueden ocupar tubos de otros organismos y de esa manera pues son comensales o pueden alojar en sus tubos a otros organismos y servir entonces de alojamiento a diversa fauna. Es decir, que ellos en sí van a diversificar estructuralmente el ambiente donde viven. Por eso el papel de los poliquetos son fundamentales. Hay algunos poliquetos que son particularmente resistentes a la contaminación ambiental y su presencia va a ser una característica de que el ambiente está contaminado. Cuando uno lanza aguas servidas a un río, ¿qué es lo primero que va a ocurrir cuando lanzo aguas servidas? Por ejemplo, aguas locales a cualquier río. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Me pueden comentar eso? Eduardo, ustedes lo han visto, si agarráramos el río Portoviejo, que es donde tomamos agua, ¿no? Y en el río Portoviejo pues va a haber una cantidad, como río al fin. Los ríos tienen muchos insectos y muchos crustáceos. Mientras que el mar prácticamente no hay ningún insecto, los ríos sí tienen. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esos organismos cuando yo agrego aguas servidas, aguas cloacales y la lanzo al río? En el punto donde cae el agua servida, ¿qué va a pasar? La fauna va a seguir igualita. Bielka, ayúdame. Caramba, ustedes son 35 estudiantes y ninguno quiere intervenir, pero hay cosas que son lógicas que como cualquier ciudadano que se lo pregunten. Si yo le agrego aguas cloacales, ¿qué pasa con el río Manta? Compara el río Manta o el río Burro con la playa de los esteros. En el río Manta, ¿podemos conseguir muchos animalitos o pocos animalitos? Sí pueden haber varios. Bien, pero ¿dónde vas a conseguir más? ¿En el río o en la playa? Playa. En la playa, ¿por qué? Yo creo que en el río porque hay rocas y pueden ocultarse ahí. Claro, pero estamos hablando del río Manta, donde le cae una cantidad de cloacas, además huele horrible ese río. Cuando el profesor Pico y algunos de sus estudiantes hicieron un estudio y se fueron al nacimiento del río Manta, más allá de San Juan, saben que está en el cruce, cuando uno baja de la universidad, baja hacia la Tejedora. Lo primero que uno consigue, bueno, es una gran bajada, luego se estabiliza, tienes la zona de San Juan con la calle Cultura, que termina en Tarqui, y pasas el río. A la derecha vas a tener el cementerio, luego está la planta piloto, la planta de aguas servidas de EPAM, y más arriba tenemos un río con agua mucho más natural. Entonces el profesor Pico y sus estudiantes fueron midiendo el oxígeno en el río a medida que iban avanzando hacia la playa. Cuando llegaron
a la planta de tratamiento de agua servida, el oxígeno les cayó a cero. El oxígeno venía de niveles normales, 5 o 6 miligramos por litro, porque es un río de aguas relativamente calientes, ¿no? Si fuera un río de agua fría como la de la sierra, tendríamos un nivel de oxígeno mucho más alto, 8, 7 miligramos por litro, pero cuando la temperatura sube, la solubilidad del oxígeno baja y 6, 5 es lo normal. Pero cuando llegaron a la planta de agua servida, cayó a cero. ¿Por qué creen ustedes que ocurrió eso? Grace Kelly, ayúdame con eso, a ver. La planta servida recibe aguas cloacales de las casas de Manta. Cada vez que vamos al baño, ese agua drena hacia una cloaca. La cloaca es recogida, recoge las aguas de gran parte de la ciudad y la manda a la planta de tratamiento. Así tiene un alto contenido de materia orgánica. Materia orgánica, mucha de ella que nos hemos comido. Otras también le caen los sumideros de los lavamanos, los sumideros de los fregadores, donde le cae materia orgánica que no hemos comido, pero igual es materia orgánica. Entonces, eso va a la planta de tratamiento donde, me quedan 5 minutos, donde la van a mezclar con unas bombas que la lanzan al aire. ¿Por qué creen ustedes que lanzan el agua al aire? ¿Buscando qué? Anthony, oye, me tienen que ayudar, no es posible. 35 estudiantes y nadie se le ocurre cómo funciona una planta de tratamiento de agua servida. A ver, Anthony, ayúdame. Cuando tú tienes materia orgánica en solución, esa materia orgánica, ¿qué le va a pasar con las bacterias? Cedeño, abre el micrófono. A lo mejor se fue a tomar café. O Alison. Se descompone y se convierte en partículas, ¿no? Ok, se descompone. Y al descomponerse, bueno, la descompone en partículas el movimiento mecánico. Si la bomba me va a ayudar a transformar las partículas grandes en partículas más pequeñas. Pero las partículas, cuanto más pequeñas mejor, porque las bacterias las van a atacar. Y al atacarlas van a transformar la materia orgánica en qué? Los azúcares, las grasas, las proteínas, ¿en qué la van a transformar? Anthony, abre el micrófono. En energía. En energía y en qué sustancia orgánica. ¿En qué materia? ¿En qué materiales? Materiales químicos. Carbono. Anhídrido carbónico y oxígeno. ¿Y oxígeno? No. Nosotros consumimos oxígeno en la respiración y transformamos la materia orgánica en anhídrido carbónico y... ¿Alguien lo ayuda? Ya, no se me caiga en algo tan elemental, porque ya me empieza a preocupar la broma, ¿no? O sea, la glucosa en la respiración a nivel de la mitocondria. Puede ser mitocondria de una bacteria o mitocondria de nuestro cuerpo. Se transforma mediante el oxígeno y una enzima se va a transformar en anhídrido carbónico y el hidrógeno, ¿qué le pasa? David, ayuda a Anthony. Santana, abre el micrófono. Nada, se fueron a tomar café David Santana. Bueno, pero Anthony, tenemos que ser capaces de responder esa pregunta. La materia orgánica, toda materia orgánica, no importa si es un ácido graso, si es un carbohidrato, si es una proteína. Por medida de las enzimas, se va a transformar en energía, anhídrido carbónico, y el tercer elemento es el hidrógeno se combina con el oxígeno y me forma metano. Agua, ¿no? Repiten lo último que dijeron. Metano no. Metano solamente ¿No? se forma cuando no hay oxígeno. Señores, anhídrido carbónico, energía y
Es que no lo puedo creer, por eso no quiero decírselo. Tienen que decirlo ustedes. Bueno, va a terminar la clase y no me van a decir cuáles son los resultados de la respiración. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, sí, y el segundo, y otro elemento químico que se forma en la respiración. Cuando agarramos los lentes en el que tenemos puesto, y respiro encima del lente, ¿qué se forma encima del lente? ¿Qué se forma dentro del lente que se pone opaco? Vapor de agua. Vapor de agua. Entonces, la materia orgánica se transforma en anhídrido carbónico, agua y energía. Siempre que haya oxígeno, porque si no hay oxígeno, se transforma en otros productos intermedios como el metano, etanol o ácido láctico, dependiendo de las condiciones, dependiendo del organismo que estemos hablando. Bueno, jóvenes, son las 4, los tengo que dejar y nos vemos mañana. Listo, Violor. Es que se vayan. Dígame si Ulises Rafael se incorporó. Kevin Yair. Andrés Eduardo. Presente. Andrés Eduardo está. Leonardo Javier. Presente. Leonardo. Wilder Ileán. Melanie Lisset. Junior Alejandro. Fanny Beatriz. Ya. Ok, nos vemos mañana. Profe, sí me escuchó, Leonardo. Leonardo. Profe, yo sí está. estoy. Ajá. Sí, Leonardo dime, aquí. Yo sí estoy. ¿Cuál es el apellido? Yo sí estoy. Pilligua. Fanny Beatriz. Fanny Beatriz. Órale, le dije. Y Leonardo es Paredes. Paredes Leonardo. Ok, Correcto. Leonardo Javier. No, Leonardo, tú tenías la asistencia, no hay problema. Pero era Sí, Wilder Elian. se me abrió el micrófono. Si escucharon cualquier cosa, Ok. disculpen. Bien, hasta mañana entonces.